Buenas tardes, chicos. El día de hoy les voy a explicar el tema para que entiendan adecuadamente la guía que les envié esta semana. Entonces tenemos que tener en cuenta los conceptos básicos que son los que encontramos aquí en letra roja, que se trabajaron tanto el año pasado como en la guía anterior, que yo les decía que era muy importante que tuvieran en cuenta esos conceptos básicos de la genética porque los íbamos a seguir usando todo el periodo. Si no los manejamos desde este momento, vamos a tener problemas al futuro. Entonces no vamos a poder resolver los ejercicios ni vamos a poder entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, el primer concepto es el de población. El año pasado nosotros veíamos la organización de los seres vivos, que iba desde lo más pequeñito, que es el átomo. Después teníamos las moléculas, que eran la asociación de átomos. Teníamos las macromoléculas. Teníamos también ahí ya las macromoléculas forman organizaciones más especializadas como son las células. Después de las células que son de la misma forma, tamaño y función, y van a formar unos tejidos, y esos tejidos tenían diferentes funciones que se van a unir y van a formar un órgano. Ese órgano va a tener una función, puede ser el corazón, un hueso, el estómago, el cerebro, cada una con una función diferente. ¿Y qué son? Está formada por unos tejidos que son células del mismo forma, tamaño y función. Entonces, esos órganos también se asocian y formamos sistemas. Y esos sistemas nos originan los individuos. Individuos que son todos los seres vivos, una bacteria, un león, un mico, usted, un elefante, cualquier ser vivo que sea uno. Después llegamos al concepto de población. Esa población es ese conjunto de individuos de la misma especie que habitan en un mismo lugar y que son capaces de reproducirse y de transmitir su información hereditaria a otros. Entonces son seres vivos y iguales de la misma especie. Acuérdense que después de la población entonces teníamos la comunidad, que esa es de parte de ecología, la comunidad, el ecosistema, los biomas, y por último teníamos la biosfera, que es todo nuestro planeta. Entonces, en la guía aparece al inicio una lectura sobre esta organización de los seres vivos para que lleguemos al concepto de poblaciones, que es el concepto básico que vamos a utilizar en la guía de hoy. Entonces, ya sabiendo que una población es un conjunto de individuos de una misma especie, puede ser un conjunto de perros, un conjunto de gatos, todos ustedes en el salón, todo es una población de seres humanos, una población de abejas, de mariposas, de caballos, porque cada población va a estar conteniendo un mismo conjunto de individuos de la misma especie. ¿Listo, chicos? Qué pena me atravieso por acá. Ya teniendo claro el concepto de población, entonces vamos a relacionarlo con la genética. Entonces tenemos unos conceptos básicos que había yo dicho en la clase anterior. El genotipo. El genotipo es ese fragmento de ADN. Tengan en cuenta que la hebra de ADN puede ser muy larga y contener muchas bases nitrogenadas para dar una característica. Por ejemplo, este pedacito de esta hebra, digamos del cromosoma 20, va a codificar el color de ojos. ¿Listo? Y en otro fragmento de ADN de otro cromosoma, un pedacito va a codificar el color de cabello. ¿Listo? Pero como un fragmento de ADN puede tener 500 aún más de 1.000.000 de bases nitrogenadas, acuérdense de las bases en la guía anterior, tenemos la adenina, la timina, la guanina y la citosina.
Entonces, teniendo estas 4 bases, yo cuando hablo de genotipo no puedo poner 500 letras, porque eso sería un larguero. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? A esto yo le asigno una letra. Una letra. ¿Cuál letra? La que ustedes quieran del abecedario, que va a significar todo ese fragmento de ADN que me va a codificar para una característica. Esa letra, tengan en cuenta que ahí en ese genotipo tenemos que tener en cuenta que vamos a tener los alelos. En el genotipo tenemos 2 letras. ¿Por qué 2 letras? Porque cada una va a ser un alelo y este va a ser otro alelo. Pero este alelo va a ser dado por la mamá y este alelo va a ser dado por el papá. ¿Por qué? Porque nosotros los seres vivos somos la conjunción de otros dos seres vivos y vamos a tener la misma carga hereditaria. Si tenemos reproducción sexual, vamos a tener un alelo de parte de nuestro papá y un alelo de parte de nuestra mamá. Entonces, esos alelos al unirse van a conformar la información hereditaria que el individuo va a tener. Si yo me reproduciera sexualmente, aquí como el chichoncito que le sale aquí a las hidras por gemación, ese tipo de reproducción es por mitosis, o sea, se mantiene la misma carga hereditaria. Entonces, si la célula tiene 46 cromosomas, pues las células hijas van a tener 46. Pero cuando hablamos de reproducción sexual, se da por meiosis en el espermatozoide y en el óvulo para que ellos tengan la mitad de la carga hereditaria. Entonces, el genotipo, entonces tenemos que tener en cuenta los alelos. Y el alelo es el fragmento de ADN que aporta la mamá y el fragmento de ADN que aporta el papá. Y el genotipo pues es el fragmento de un fragmento de ADN que va a codificar para una característica, pero el alelo es el aportado por mamá y papá. ¿Listo? Teniendo ya el genotipo, ese genotipo tenemos que nos codifica para algo. Entonces, el genotipo va a codificar para un fenotipo. ¿Y qué es el fenotipo? Una característica visible o medible. Entonces, algo que yo pueda ver de ese individuo, el color del pelo, si es alto, bajito, si es un gato, si tiene el pelo negro, si tiene blanco, si los bebés le salieron manchados, una planta, si es alta o bajita, si las flores son rojas, blancas, rosadas, de diferentes tipos, son características que yo puedo ver o puedo medir y puedo identificar. ¿Listo? Entonces, fenotipo también ya, población ya. Entonces, el genotipo habíamos dicho que tiene que tener 2 letras, un alelo de la mamá y un alelo del papá. Entonces, esos genotipos pueden ser de varios tipos. Si tenemos 2 letras mayúsculas o 2 letras, una mayúscula y una minúscula o 2 minúsculas. Entonces, esos son los posibles tipos de genotipo. Acuérdense que estas letras pueden variar como ustedes quieran, la letra del abecedario que quieran. Yo estoy poniendo las que se me ocurren para el ejemplo. Entonces, acá tendríamos que si son 2 letras iguales, son homo, son iguales. Si son diferentes, sería hetero. Homocigoto y heterocigoto. Y acá tendríamos también homocigoto porque serían 2 letras minúsculas. ¿Listo? Entonces, homocigoto, heterocigoto y homocigoto. ¿Listo? Entonces, homo es igual, como cuando hablamos en la humanidad de las relaciones que tenemos con otras personas. Si es homo, es que es con la misma pareja. Entonces, digamos, yo digo una pareja de homosexuales, ustedes mismos lo asocian o son 2 mujeres o son 2 hombres. Si yo digo, yo soy heterosexual, Claudia Pineda es heterosexual, quiere decir que a mí me gustan los
los seres de otro sexo, o sea, mi esposo es de otro sexo, él es un hombre, yo soy una mujer, entonces nosotros somos una pareja heterosexual. Y acá también tenemos homocigoto, o sea, una pareja igual. Si lo pasamos a química, igual, una mezcla homogénea, o sea que yo no puedo ver los ingredientes, ¿cierto? Es igual, homogénea. Y si digo una mezcla heterogénea, estoy hablando como por ejemplo una pizza o un salpicón. Ustedes pueden ver las diferentes sustancias que hacen parte de la pizza o del salpicón. ¿Listo? Aparte de estos genotipos, los debemos clasificar en dominantes o recesivos. ¿Por qué? El dominante siempre va a ser mayúscula la letra. Y recesivo va a ser minúscula. Entonces, es una manera de que nosotros podamos identificar de manera escrita quién es el que manda o quién es el que no manda. Entonces, el dominante va a ser la característica que se va a expresar sobre la otra. Por ejemplo, mi esposo es de cabello oscuro y yo soy de cabello oscuro. Mi hijo va a ser de cabello oscuro porque tenemos una característica dominante. Si él fuera de cabello rubio y yo fuera de cabello oscuro, igual mi hijo tiene que ser de cabello oscuro porque el dominante cubre la característica recesiva. Y la única manera de que se exprese una característica recesiva es de que el papá tenga ese carácter metido dentro de su ADN y yo también lo tenga metido, y de que por casualidades de la vida, como lo vamos a ver en la otra clase, hay unas probabilidades de que nuestro hijo saliera de pelo mono, pero no salió, él es de cabello oscuro porque nosotros somos de cabello oscuro. Y así va a ser con todas las características. Entonces tenemos características dominantes y características recesivas. Y para eso iba el último punto de la guía de la clase anterior. El último punto decía, había un cuadrito en donde estaban las características de las personas. Muchos me copiaron la tabla tal cual. No, teníamos que subrayar o tachar, colorear, como quieran, en donde vean ustedes cuáles son las características que tienen suyas, si la nariz es así o espingadita, si el lóbulo de la oreja está pegado o separado, el color de los ojos, el color del cabello, para que después determinemos de dónde heredamos eso, si de nuestro papá, de nuestra mamá o de nuestros abuelitos. Y eso lo vamos a ver en próximas actividades. ¿Listo, chicos? Entonces, ya retomamos. Población, conjunto de individuos de la misma especie que son capaces de reproducirse. Genotipo, el fragmento de ADN que me va a codificar para una característica. Fenotipo, la característica que yo puedo ver. Homocigoto, que las letras sean iguales. Heterocigoto, las letras diferentes. Homocigoto iguales. Tenemos también la parte dominante, que es la característica que más se va a expresar, y recesivo, la que no se va a expresar. Y los alelos es el fragmento de genotipo que va a ser aportado o por la mamá o por el papá. ¿Listo, chicos? Entonces voy a borrar. Qué pena mi tablero un poquito pequeño, pero hacemos lo que se puede. Listo. Entonces, en genética de poblaciones lo que se ve es las características que tienen esos individuos. ¿Para qué? Para hacer aseveraciones, mirar cómo evolucionan y mirar otras características. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? El reservorio genético. ¿El reservorio genético qué es? Tenemos que el reservorio genético o el génico es el conjunto de toda la información hereditaria que posee una población. Entonces, digamos acá yo tengo, qué pena no les hago dibujo, gatos negros, gatos blancos y gatos manchados. Y vamos a suponer que gatos negros tengo 40, blancos tengo 20 y tengo 60 gatos manchados. ¿Listo? Entonces el reservorio genético
Es toda la información que tienen estos individuos. Entonces, ya les había dicho yo, gatos negros, entonces el color negro es dominante, entonces le vamos a asignar la letra N, negro. Gatos blancos, entonces es la misma característica, no podemos cambiar de letra. ¿Listo? Entonces gatos blancos serían recesivos, o sea, las letras N minúsculas, y gatos manchados sería heterocigoto, N mayúscula, N minúscula. ¿Listo? Entonces tenemos que cada individuo de estos, ¿cuántos alelos debe tener? Cada gato debe tener 2 alelos, porque son 2 letras, una de la mamá y una del papá. Entonces, ¿qué debemos hacer para hallar el reservorio genético? Entonces simplemente tomamos 40 y lo multiplicamos por, ¿cuántas letras? 2. 20 gatos, tengo 20 individuos, y lo multiplicamos por, ¿cuántas letras? 2 letras, y 60 gatos por 2 letras. Entonces ese reservorio genético es el número total de alelos que tengo. Entonces 40 por 2, 80, 20 por 2, 40, y 60 por 2, 120. Y lo sumo. Entonces 0, 8, 10, 14, llevo 1, entonces tendría 240 alelos. Estos serían alelos. Entonces, mi reservorio genético, el reservorio génico de esta población que estoy diciendo acá, que tengo todos estos individuos, es de 240 alelos. Ese es mi reservorio génico. Es el total de todos los alelos que posee esta población, que son 40 gatos negros, 20 gatos blancos y 60 gatos manchados. En total tendría 240 alelos. ¿Listo, chicos? Toca que ustedes pausen allá su video cuando estén mirando la explicación, si tienen alguna cosita, porque no me puedo demorar mucho. Listo, la siguiente tenemos los ejemplos. Eran 40, 20 y 60. Gatos negros, gatos blancos y gatos manchados. Listo. Y los genotipos que había puesto era NN, NN y NN. Listo. Entonces, las frecuencias genotípicas entonces son las proporciones o porcentajes del número de individuos que hay ahí. Entonces, ahí simplemente debemos poner el total. Entonces, ¿cuántos individuos habíamos dicho que teníamos? 40 más 20 más 60. Entonces tenemos 120 individuos. Entonces tenemos que las frecuencias de esto lo vamos a escribir. Entonces tenemos que 40 individuos son gatos negros de 120 individuos que conforman esa población. Tenemos que hay 20 gatos de color blanco. ¿De cuántos? De 120. Y tenemos 60 gatos manchados de 120. Entonces esa sería nuestra frecuencia genotípica. Y ahora nuestra frecuencia alélica. Entonces voy a borrar. Entonces, esta sería este dato así completo, de aquí hasta acá, son las frecuencias genotípicas. Porque nos dicen cuántas veces se repite este genoma y este genotipo. ¿Listo?
Entonces, pero lo tenemos como nos pides una proporción o un porcentaje, entonces lo podemos dejar así como fraccionario o pueden hacer la operación. Yo prefiero que lo dejen como fraccionario porque pues no necesito el dato exacto. Y esas serían las frecuencias genotípicas. Ahora vamos a ver las frecuencias génicas o alélicas. Entonces vuelvo y borro aquí. Entonces ya sabemos que en total tenemos 120 individuos. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, las frecuencias alérgicas. Entonces tenemos que, aquí tenemos 40 gatos, ¿listo? Y tenemos que hallar las frecuencias alélicas. ¿Cuáles serían? ¿Cuántas letras N mayúsculas tengo y cuántas letras N minúsculas tengo? Esa es la pregunta de frecuencias alélicas. ¿Cuántos alelos N mayúscula hay y cuántos alelos N minúscula hay? Entonces, tenemos 120 individuos, pero sabemos que cada individuo vale por 2. Entonces, en total tenemos 240 alelos, que esa fue el número que nos dio en el reservorio genético. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí tengo 40, porque son 40 gatos, pero ¿cuántas letras mayúsculas tengo en cada gato? 2, entonces multiplico por 2, me da 80. Acá, entonces aquí tengo 20 gatos por 2 y me dan 40. Y aquí tengo 60 gatos por una letra y me da 60. Perdón, yo borro el de aquí porque estoy hallando es N mayúscula. Hallemos primero N mayúscula y luego N minúscula. Aquí no hay N mayúscula, no lo voy a hacer. Aquí sí. Entonces tenemos 60 gatos, pero es solo una N por cada gato. Entonces multiplico por 1. Entonces 60 por 1, 60. Entonces para hallar N mayúscula sumaría 80 más 60. 0 más 0 da 0. 6 y 6, 12 y 1, 2. 140. ¿Listo? Entonces, me da 140. Entonces, ¿cuántas N's hay? 140 de 240. ¿Listo? Y ahora vamos a hallar N minúscula. ¿Listo? Entonces tengo que borrar esta porque no existe. Puedo dejarla de abajo. Entonces, en este tenemos 2, entonces 20 por 2 y eso me da 40. Y aquí multiplicamos 60 por 1 porque hay solo una N minúscula, entonces 60 por 1, 60. Entonces 0 más 0, 0, 6 más 4, 10. Entonces, ¿cuántas N minúsculas hay en esta población? 100 de 140. Y de 240 diré. Entonces, ahí ya tengo la respuesta de las frecuencias génicas o alélicas. Entonces, reservorio genético es el número total de alelos que tengo en la población. Entonces, habíamos dicho que era 240. Las frecuencias genotípicas es cuántas veces se repite esto dentro de la población. Y las frecuencias génicas o alélicas es cuando se repite cada una de las alelos, el alelo dominante y el alelo recesivo dentro de la población. ¿Listo, chicos? Entonces, esa es parte de la guía. Ahora, ¿qué es lo que deben hacer? Entonces, primer punto, resolver las preguntas de comprensión de población. ¿Listo? Entonces ahí deben completar unas frases y selección múltiple. Segundo, entonces vamos a leer
la guía y vamos a hacer el ejercicio de los cubiertos que tengan en la casa. Entonces tenemos el ejercicio de cubiertos. ¿Listo? Entonces vamos a tener la siguiente clasificación. Le vamos a poner la letra A los cuchillos, porque nuestra población va a ser los cubiertos de nuestro hogar. A mayúscula, A minúscula, el heterocigoto van a ser las cucharas. Y A minúscula va a ser los tenedores. ¿Listo? Entonces, independiente del número que ustedes tengan, entonces vamos a tener, por ejemplo, en el ejemplo que yo les puse, había 9 cuchillos, 22 cucharas y 12 tenedores de lo que encontré en mi casa. Ahí deben incluir el tenedor de madera, la cuchara de la sopa, si tienen cucharitas del helado, del arequipe, desechables, todo lo que ustedes tengan para que formen una buena población. No van a servir una población de 3 cucharas y 3 tenedores porque grave, ahí no podemos hacer cálculos, ¿listo? Entonces, ahí tenemos que responder las preguntas. Entonces, ¿cuál es el número total de individuos? Entonces, tendría que sumar 9 más 12 más 22. Y entonces, en mi ejemplo, con los cubiertos de mi casa, tendría 43 individuos. ¿Listo? Me preguntan, en la segunda, ¿cuántos homocigotos hay? ¿Cuántos homocigotos dominantes hay? Entonces yo tengo que recordar el concepto de dominante, que dominantes son las letras mayúsculas. Entonces, ¿cuántos individuos dominantes hay en mi población? Entonces miro dominantes homocigotos, entonces es AA, o sea, los cuchillos. Entonces, ¿cuántos hay? 9. Entonces esa va a ser la respuesta. 9 individuos. La pregunta se dice, ¿cuántos homocigotos recesivos hay? Entonces, homocigotos, ay, ¿cuál es homocigoto? 2 iguales, ¿cierto? Pero cuando dice recesivo, entonces son minúsculas. Entonces miro yo aquí, minúsculas. ¿Cuántos hay? 12 individuos. La siguiente, la D. ¿Cuántos individuos heterocigotos hay? Heterocigoto. ¿Qué significa heterocigoto? Que la letra es combinada, una mayúscula con una minúscula, que las letras son diferentes. Y miro yo aquí, no, iguales. Heterocigotos, ¿cuántos son? 22. La E. Me pregunta, ¿cuántos fenotipos dominantes hay? Entonces, los fenotipos que habíamos dicho que era fenotipo, la característica visible o medible. Y dice que fenotipos dominantes. Entonces, ¿cuáles son dominantes? Los cuchillos y las cucharas. O sea, hay 2 fenotipos. ¿Cuáles? Los cuchillos y las cucharas. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el número total de alelos? F. Número total de alelos presentes en la población. Entonces, yo sé que tengo aquí 43 individuos. Entonces, como tengo 43 individuos, lo tengo que multiplicar por 2, porque cada individuo tiene un par de alelos. Entonces, la respuesta sería 86 alelos. La pregunta G dice, ¿cuántos cromosomas con alelo A mayúscula hay en la población? Entonces, yo tengo que mirar cuántos acá. 9, ¿por cuántos hay? 2. Entonces, 9 por 2, 18. Y 22 por 1 porque solo es un alelo. Entonces, 22 por 1, 22. Y realizo la suma. Entonces, 18 más 22
y eso me daría 40 alelos dominantes. La pregunta H dice que cuántos alelos recesivos, o sea, A minúscula hay en la población. Entonces, este no. Entonces, 22 por 1, o sea, 22, y 12 por 2, o sea, 24. Y sumo, o sea, eso me da 46. Entonces, tengo 46 alelos recesivos. ¿Listo? Entonces, este ejercicio, o sea, la primera parte de la guía es lo de comprensión de lectura. La segunda es hacer este ejercicio y ustedes le toman una foto a los cubiertos que tienen en su casa. Y ya responden todas las preguntas como lo hice yo en este momento. ¿Listo? Entonces, y me mandan la foto de sus cubiertos. El tercer punto, en la tercera parte de la guía, es la tercera parte de la guía, ya casi voy a acabar, es hacer unos ejercicios con una sola característica. ¿Por qué? Porque al inicio de la guía yo les hice una explicación con dos características. Aquí vamos a tener en cuenta en estos ejercicios solo una característica, pero vamos a tener diferentes poblaciones. Vamos a manejar una población de perros, una de mariposas y una de humanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos que determinar las frecuencias genotípicas y las frecuencias alélicas, no más. ¿Listo? Entonces, deben hacer el proceso de escribir qué genotipos hay, cuántos perros hay, cuántas mariposas hay, cuántas son heterocigotas, cuántas son homocigotas, cuáles son dominantes, cuáles son recesivas, y hallar las frecuencias, como hay 2 o 3 ejemplos dentro de la guía. Espero les haya quedado claro para poder continuar la próxima semana con todas las actividades. Espero les rinda, y si hay dudas me escriben en mensaje interno, porque es que publican en el muro y no se permite la publicación directa y hay veces se me pierden los mensajes. Entonces, si tienen dudas, por favor me escriben al número, al WhatsApp que tiene su director de grupo, o me escriben al mensaje interno de Letmodo para poderles contestar. Listo, chicos, espero que les haya quedado claro y puedan hacer fácil y rápido esta actividad. Y tengan en cuenta que este periodo vamos a ver mucho de matemáticas, proporciones, multiplicaciones, sumas, pero pues es parte de la biología. Listo, chicos, un placer verlos y espero hayan disfrutado de sus vacaciones.